Hola a todos, seguimos trabajando con los resúmenes teóricos de matemática discreta. Hoy vamos a ver conjuntos ordenados. Elementos distinguidos en un conjunto ordenado. Elementos distinguidos o elementos notables también de un conjunto ordenado. O sea, tenemos que tener un conjunto y una cierta relación de orden, que es un conjunto ordenado. Vamos a llamar maximal del conjunto A un elemento A minúscula que debe cumplir lo siguiente. Para todo elemento que pertenezca al conjunto, si ese elemento sigue a A, es porque A es ese elemento. Dicho de otra forma, un elemento es maximal si no existe ningún otro que lo siga, excepto el mismo. Veamos otro elemento distinguido. Un elemento A que pertenece al conjunto es minimal si para todo elemento de A, si X precede a A, es porque X y A son el mismo elemento. Dicho de otra forma, un elemento es minimal si nadie del conjunto lo precede, excepto el mismo. Veamos un ejemplo. Tenemos el siguiente conjunto A con esta relación de orden definida por el Hash. Vamos a estudiar qué elementos son maximales y qué elementos son minimales. Fíjense en que el elemento B no es maximal porque al elemento B lo sigue el elemento D. Pero si ustedes miran, el elemento D no tiene nadie que lo siga, entonces el elemento D es un elemento maximal. Lo mismo pasa con E. A E no hay nadie que lo siga. Entonces E es otro elemento maximal. Y ya no hay ninguno más. Veamos ahora cuáles son los elementos minimales. Elementos minimales solamente tenemos a A, porque es el único elemento del conjunto al cual no lo precede nadie. Entonces maximales D y E, minimales el conjunto A. Algunas observaciones. Los maximales y minimales pueden no existir. Ejemplo, si yo tengo una relación de orden definida en un conjunto infinito, no sé cuál es el último elemento. Y no sé cuál es el primer elemento. Entonces no tengo ni maximal ni minimal. Los maximales y minimales pueden no ser únicos. Recién vimos un caso en donde los maximales no eran únicos. Si un maximal es único, se lo llama máximo del conjunto y se lo denomina el 1 de A. Y si un minimal es único, se lo denomina mínimo del conjunto o primer elemento y solo se lo denota con el nombre de 0 de A. ¿A qué llamamos átomos? Sea A un conjunto en donde se define una relación de orden, o sea, un conjunto ordenado, que tiene mínimo, que tiene primer elemento, entonces los átomos van a ser los elementos que siguen inmediatamente a ese primer elemento. Dicho de otra forma, tenemos el conjunto ABCDE, ordenado por el siguiente diagrama. Este conjunto tiene primer elemento, que es el conjunto A. ¿Quiénes son los elementos que lo siguen inmediatamente? El elemento B y el elemento C. Bueno, esos son los átomos. Las cotas superiores o cotas inferiores que vamos a definir en un rato están definidas para un subconjunto distinto de vacío de A. ¿A qué llamamos cota superior? K es una cota superior de B, sí, solo sí, para todo X que pertenezca a B, para todos los elementos del conjunto, existe un elemento K que lo sigue. O sea, son los elementos del conjunto que siguen a todos los elementos del subconjunto. De la misma forma, vamos a definir cotas inferiores. K es una cota inferior de B, sí, solo sí, para todo elemento de B, K lo debe preceder. Dicho de otra forma, K es una cota inferior si precede a todos los elementos del subconjunto. Al conjunto de cotas superiores también se lo llama conjunto mayorante y al conjunto de cotas inferiores se lo denomina conjunto minorante. A la menor de las cotas superiores se la llama supremo
A la mayor de las cotas inferiores se las denomina ínfimo. Cuando hablamos de mayor o de menor, no hablamos de que sea más grande. Por ejemplo, entre 1 y 7 el más grande del 7. Hablamos de que está en un nivel superior o en un nivel inferior. ¿Sí? Mayor en el nivel del hash o menor en el nivel en que aparece en el hash. Si el supremo además pertenece al subconjunto B, entonces va a ser el máximo de B. Y si el ínfimo además pertenece al subconjunto B, entonces va a ser el mínimo de B. Veamos un ejemplo. Tenemos un conjunto A y la siguiente relación de orden. Fíjense que A y B son los elementos más bajos de ese conjunto. A ellos los sigue D, a D los sigue E y F, a E y H, a D lo sigue E y H, a E solamente lo sigue F y también G, a H solamente G y G es seguido por I. Y por cómo está marcado, el conjunto B o el subconjunto B está formado por los elementos D, H y E. ¿Quiénes son los elementos que siguen a todos los elementos del subconjunto? Es lo que está marcado en azul. El elemento G y el elemento I siguen a todos los elementos del subconjunto. ¿Quiénes son los elementos que preceden a todos los del subconjunto? Es lo que está marcado ahí en color lila, violet, lila. A precede a todos los elementos del subconjunto. B precede a todos los elementos del subconjunto. Y D también. ¿Por qué D? D precede a E y D precede a H. De eso no hay duda. Pero recuerden que este conjunto ordenado cumple la propiedad reflexiva. Por lo tanto, D se precede a sí mismo. Entonces D precede a todos. Entonces A, B y D son los elementos del conjunto minorante, o sea, las cotas inferiores. G y I son los elementos del conjunto mayorante, o sea, las cotas superiores. El supremo es la menor de las cotas superiores, la menor en nivel, la que está en el nivel más bajo de las cotas superiores, o sea, G. El ínfimo es el nivel más alto de las cotas inferiores, o sea, D. Como el supremo no pertenece al subconjunto, el subconjunto no tiene máximo. Como el ínfimo pertenece al subconjunto, aparte es el mínimo de dicho subconjunto. Veamos otro ejemplo. Tenemos el conjunto A y el subconjunto B de A. ¿Cuáles son los elementos maximales? Bueno, G y H son los... ¿Cuáles son los elementos minimales? A y B son los minimales de A. Y los maximales G y H son aquellos elementos a los cuales no precede nadie en los casos de los minimales y a los cuales no sigue nadie en los casos de los maximales. Como tengo más de un minimal y más de un maximal, no tengo ni mínimo ni máximo en el conjunto A. A no tiene primer elemento, A no tiene último elemento. Bien, ahora para el subconjunto B analicemos quiénes son las cotas superiores. Las cotas superiores son los elementos del conjunto que siguen a todos los del subconjunto. En este caso F sigue a C, sigue a D y se sigue a sí mismo. Y de la misma forma G y H siguen a todos los elementos del subconjunto. O sea que F, G y H son las cotas superiores. ¿Quiénes son las cotas inferiores? Fíjense que el elemento B no es cota inferior porque precede a F, precede a D, pero no precede a C. No precede a todos los elementos del subconjunto. El único que los precede a todos es el elemento A. Por lo tanto, las cotas superiores son F, G y H. Y como F es la que está en menor nivel, es el supremo. Y además, como pertenece al subconjunto, es el máximo del subconjunto. La única cota inferior que tengo es A, que como no pertenece a B, no es mínimo de B. Entonces el subconjunto B no tiene mínimo. ¿A qué llamamos conjunto bien ordenado? Bueno, tenemos un conjunto con una relación de orden
vamos a decir que este conjunto está bien ordenado si todo subconjunto de A distinto de vacío tiene primer elemento. A ver cómo se entiende esta definición. Bueno, el subconjunto en el conjunto de los números naturales y la relación es menor o igual que, es un conjunto bien ordenado. ¿Por qué? Porque si yo tomo cualquier subconjunto de los naturales, siempre va a tener un mínimo, siempre va a tener un primer elemento. Veamos un ejemplo. El conjunto de los números reales con el orden usual de es menor o igual está totalmente ordenado y no es un conjunto bien ordenado. ¿Por qué? Y porque si tomamos un subconjunto de él, por ejemplo el intervalo semiabierto a izquierda 1, 2, ese subconjunto no tiene primer elemento. Entonces, que un conjunto esté totalmente ordenado no es condición necesaria y suficiente para decir que tiene un buen orden. En cambio, si tiene un buen orden, se puede decir que está bien ordenado. Otro ejemplo. Tengamos ese conjunto y la relación divide. Nos preguntamos si ese conjunto con esa relación es un buen orden. Y no es un buen orden porque seguramente vamos a encontrar algún subconjunto dentro de A que no tenga primer elemento. Miren por ejemplo este caso. El subconjunto formado por el 10, 4, 5 y 2, si ustedes lo miran bien, no tiene primer elemento. Por lo tanto, no es un conjunto bien ordenado. ¿Puede pasar que yo tenga un conjunto bien ordenado y que haya elementos incomparables? No. Un conjunto bien ordenado no puede tener elementos incomparables. En un conjunto bien ordenado, todos los elementos deben ser comparables. Pero ojo que todos los elementos sean comparables no alcanza para decir que está bien ordenado. Es una condición necesaria, pero no es suficiente.